Me llamo Catalina Aldrich. Tengo 60 años. Sentí cada uno de esos 60 cuando salí del edificio después de mi turno. Con la cintura latiendo de tanto estar de pie, los dedos tiesos alrededor de las asas de 2 bolsas pesadas del mandado. En Monterrey, Nuevo León, la llovizna se había vuelto algo más frío. Una neblina que se pegaba al abrigo y hacía que la noche pesara más de lo normal. Empecé a caminar hacia la calle, tratando de ignorar el temblorcito en la rodilla izquierda. Había aguantado cosas peores. Siempre aguantaba. Cambié las bolsas de mano y saqué el celular. Otro Uber, murmuré, medio para mí. La pantalla brillaba entre la niebla, igual que el cansancio que se me acomodaba detrás de los ojos. Hacía 2 años que esta era la rutina, un día largo, un viaje largo a casa, y un peso que crecía un poquito cada noche. El carro llegó. El aire cálido me rozó la cara cuando me deslicé en el asiento trasero. Los hombros se me relajaron por primera vez en todo el día. Era el único lugar donde me sentaba quieta sin que alguien me pidiera algo. Cuando el chófer me dejó en mi edificio, tomé aire y me preparé. Las bolsas hundiéndose en las palmas mientras subía las escaleras. La puerta del departamento crujió como siempre. Adentro, la luz azul del televisor bañaba la sala, y ahí estaba él, Gabriel, mi único hijo, 30 años, estirado en el sillón que había hecho suyo, envuelto en la misma cobija que había usado toda la semana. Las cortinas seguían cerradas, el aire un poco agrio por un tazón de fideos a medio comer en la mesa de centro. «Llegas tarde», dijo, sin despegar los ojos de la pantalla. Otra vez. Dejé las bolsas en la barra y traté de mantener la voz firme. El turno se alargó. Necesitaban ayuda para cerrar. Soltó un suspiro largo, de esos que suenan ensayados. «Ojalá pudiera ayudarte más, mamá. Pero ya sabes cómo estoy ahorita. ¿Sabes qué pasa cuando me presionan demasiado?» Esa era su cadencia. Tono suave, mirada baja, el recordatorio de su estado frágil. Y luego, justo a tiempo, soltaba la frase que ya me aterraba. «Si me gritas, no sé qué podría hacerme», dijo, la misma advertencia que siempre usaba para cortar la plática. No grité, nunca grito, solo me quedé ahí, con el abrigo todavía húmedo, el calor del Uber desvaneciéndose rápido, sintiendo el peso de todas las noches que había cargado a esta familia en su lugar. Guardé el mandado artículo por artículo, escuchando el murmullo del televisor como si fuera otra persona en la habitación. Cuando por fin me hundí en la silla de la cocina, las rodillas me dolían y las manos me hormigueaban. Gabriel dijo algo más desde el sillón, pero mi mente ya se había ido al niño que solía ser, antes de la tristeza y las excusas, antes de los años de estar acostado mientras yo mantenía todo en pie. Esa era la parte que todavía me agarraba desprevenida a veces. El recuerdo de quién había sido y la distancia entre ese chamaco y el hombre en mi sala. Era esa distancia la que me llevó calladita al pasado. No siempre entraba a una casa llena de silencio y pretextos. Hubo un tiempo en que Gabriel oía mi llave en la chapa y me recibía en la puerta, sonriendo como si hubiera estado esperando toda la tarde. Solía ayudarme con las bolsas sin que se lo pidiera, hablando sin parar de algún libro que estaba leyendo o del proyecto que llevaba para la escuela. Era listo, curioso, siempre queriendo demostrar que podía cuidarme como lo hacía su papá antes. Cuando andaba en los 20 y tantos, trabajaba en una agencia chiquita de publicidad en el centro, usaba camisas de botones y se preparaba su propia lunch, orgulloso de valerse por sí mismo. Hasta hablaba de ahorrar para un departamentito propio algún día. Parecía que los dos por fin entrábamos a una vida más tranquila. Luego, todo se vino abajo de golpe. La agencia recortó personal y lo despidieron en una sola mañana. 2 semanas después, su novia se largó sin dar una explicación de verdad. Solo dijo que necesitaba a alguien más estable. Llegó esa noche con los hombros caídos, la cara sin color, como si hubiera perdido más que un trabajo y una relación.
Era como si algo dentro de él se hubiera doblado y se negara a enderezarse otra vez. Al principio solo parecía triste. Cualquiera lo estaría. Pero la tristeza se volvió miedo, y el miedo se torció en algo más filoso. Una noche, cuando le sugerí con cuidado que viera unas vacantes, se quedó helado, los ojos muy abiertos y llenos de pánico. «Mamá, por favor no me presiones», susurró. «Si me presionas, me da miedo lo que podría hacerme». Las palabras me impactaron tanto que se me olvidó respirar. Fue el primer momento en que di un paso atrás en vez de adelante. La primera vez que protegerlo se sintió como la única opción segura. La mañana siguiente fue como todas las mañanas de los últimos 2 años, pesada, lenta y con cuidado. Como si un movimiento en falso pudiera mandar a Gabriel por un camino del que no lo pudiera jalar de vuelta. Ya estaba despierto cuando entré a la cocina, encorvado sobre una taza que ni siquiera había tocado. Su voz era chiquita. «Mamá, perdón por anoche. Es que me da miedo. Tú sabes», asentí, manteniendo la distancia. Primero siempre venía la disculpa, luego la culpa. «Sé que piensas que no estoy echándole ganas», murmuró, frotándose los ojos. «Pero me despierto todos los días sintiendo que me ahogo. Si entendieras eso, tal vez no sonarías tan decepcionada». «No dije que estuviera decepcionada», respondí, manteniendo el tono parejo. «No hizo falta», dijo, mirándome con una mezcla de dolor y reproche. Se te veía en la cara. Ese era el ciclo: lágrimas, arrepentimiento, un giro callado de culpa, y luego el silencio largo que se esperaba que yo llenara con consuelo. Mejor agarré mi chamarra. «Tengo que ir a trabajar». Me miró desde el sillón, envolviéndose en la cobija. «Ojalá pudiera ayudarte más, de veras. Pero no creo que quieras oír lo que pasa en mi cabeza». Una pausa. «No después de cómo me miraste ayer». Las palabras me apretaron las costillas. Sentí la presión subir como llevaba meses subiendo. Filosa, persistente, como si algo dentro de mí se estuviera hinchando. En la oficina. Mantuve la cabeza baja. Nadie necesitaba saber de los dolores de cabeza que me despertaban al amanecer, ni de cómo subir escaleras me dejaba sin aire. Cuando Linda de nóminas me preguntó si quería acompañar a los demás a comer, sonreí y dije que tenía pendientes. No tenía energías para fingir. De regreso en casa esa tarde, Gabriel se enderezó cuando entré, los ojos ya brillosos. «Pensé que estabas enojada conmigo», dijo. «No me mandaste mensaje. Estuve ocupada». «Así empieza», susurró. «La gente se aleja y luego se va». Colgué la chamarra, sintiendo esas palabras clavarse bajo la piel. Otro dolor que nadie vería nunca. Camila se deslizó en el asiento del restaurante El Parián antes de que yo me quitara la chamarra. Me miró de arriba abajo, frunciendo el ceño. «Estás más flaca», dijo, «y cansada». «Estoy bien», respondí, alcanzando el menú aunque siempre pedía la misma sopa. No se lo tragó. «¿Es Gabriel otra vez?», dudé. Eso bastó como respuesta. «Catalina», dijo bajito acercándose, «tu hijo te está manipulando». La palabra me pegó tan fuerte que casi dejó el menú de golpe. «Está batallando», dije. Cualquiera batallaría después de lo que pasó. Batallar es una cosa, controlarte es otra. Camila mantuvo la voz suave, pero firme. Cada vez que le pides que se pare solo, llora o se pone en pánico o te hace sentir culpable. Eso no es debilidad, eso es estrategia. Me enderecé. Él nunca haría eso. Solo necesita apoyo. Me miró un rato largo. Apoyar es ayudar a alguien a caminar. No dejar que te jale para que tú no puedas avanzar. Llegó la sopa. Humeante entre nosotras, pero apenas la probé. La palabra manipulación retumbó en mi cabeza mucho después de que Camila se fue, aterrizando en lugares que no quería mirar. La tarde siguiente salí del trabajo más tarde de lo planeado. Me dolían los pies y me temblaban las manos de tanto ordenar facturas. Así que pedí otro Uber. Cuando llegó el carro, me acomodé en el asiento trasero
y apoyé la cabeza ligerito contra la ventana. Esperaba que el viaje fuera callado. Lo fue, al principio. Luego sonó el celular del chófer por los altavoces del carro. Se disculpó, mirándome por el retrovisor. Manos libres, se lo juro. Una voz de mujer salió, cálida y cansada. Él se suavizó de inmediato. Oye, mi reina, ya voy para la casa. Perdón por perderme otra cena. Su tono cambió de una manera que no había oído en mucho tiempo. Tierno, cuidadoso, lleno de algo como devoción. Sé que tuviste un día largo. Gracias por lidiar con los chamacos. Gracias por mantener todo a flote. Cerré los ojos. Una presión lenta formándose detrás de ellos. Te lo compenso. Siguió. Lo digo en serio. Te mereces algo mejor que las horas que me he hecho. Hubo una pausa y luego rió bajito. Sí, paso por flores, las que te gustan. Lo sé, me acordé. Se me apretó la garganta. Me moví un poquito, tratando de estabilizar la respiración. Él siguió hablando, las palabras fluyendo sin titubear. No podría hacer nada de esto sin ti. Ojalá sepas eso, para cuando colgó. El carro se sentía demasiado chico. Me miró por el retrovisor. Perdón por eso. Mi esposa ha estado haciendo doble turno últimamente. No le digo gracias lo suficiente. Logré una sonrisa chiquita. Está bueno que se lo digas, dije suave. ¿Rió? No. El afortunado soy yo. El resto del viaje pasó borroso. Miré mis manos, las mismas que habían cargado mandado, pagado cuentas, limpiado desastres, consolado lágrimas, sostenido miedos y estabilizado a un hombre adulto que se negaba a estabilizarse solo. Gabriel no había dicho gracias en años, ni por las comidas, ni por la renta, ni por la forma suave en que yo caminaba alrededor de su dolor. Y nunca se había disculpado, ni una sola vez, por las noches que yo me desvelaba escuchando por si se hacía daño. Cuando el carro paró en mi edificio, bajé despacio, como si el aire hubiera cambiado. Algo dentro de mí se había movido, una grietita chiquita que sentía hasta las costillas. Algo dentro de mí se quebró, no de dolor esta vez, sino de reconocimiento. Me desperté antes del amanecer. El departamento quieto y frío, la puerta de Gabriel estaba cerrada. Una rendija de oscuridad visible debajo. El pecho me apretaba. No de miedo esta vez, sino de algo más callado. Resolución, tal vez. O un cansancio tan hondo que por fin se volvió valor. Me paré en la barra de la cocina. Escribí 7 palabras en un papel y lo dejé junto a la cafetera. Necesito aire. Regreso en la noche. Con cariño, mamá. La mano me tembló un poquito cuando agarré la chamarra. Apagué el celular antes de llegar a las escaleras. Afueras, la mañana era gris, pero por primera vez el gris no se sentía como un peso. Caminé hacia el centro sin plan, sin horario, sin nadie esperando que explicara a dónde iba. Los pasos se sentían tiesos al principio, luego más sueltos, como si las piernas poco a poco recordaran qué se sentía la libertad. Me detuve en una librería chiquita que llevaba décadas ahí. Solía llevar a Gabriel de pequeño. Corría por los pasillos, preguntando más rápido de lo que yo podía contestar. Ahora me moví despacio entre los estantes, tocando los lomos ligerito, dejando que respirara sin escuchar a nadie llamándome. De ahí me fui al malecón del río Santa Catarina. El viento estaba filoso, pero el aire sabía limpio. Me senté en una banca y miré las gaviotas dispersarse por el cielo. Me dejé pensar un pensamiento a la vez, sin interrupciones, sin drama, sin miedo. El celular se quedó oscuro en el bolsillo. Como al mediodía, compré un lonche y me lo comí sola en una esquina callada. La ausencia de responsabilidad se sentía rara, como ponerse la chamarra de alguien más. Sabía que la culpa me encontraría tarde o temprano, pero por unas horas me dejé disfrutar el espacio entre respiraciones. A media tarde, después de horas caminando sin rumbo, por fin prendí el celular. Se encendió como alarma.
Buzón tras buzón, mensajes apilándose unos sobre otros. Mamá, ¿dónde estás? Me espantaste. ¿Estás enojada? Se ve que estás enojada. Nomás dime qué hice. ¿Por qué me dejas así? No puedo estar solo ahorita. Luego el cambio. Órale, haz lo que quieras. Siempre lo haces. ¿Y ahora me ignoras? ¿En serio? Luego el temblor que ya conocía de sobra. Si me pasa algo, va a ser porque te fuiste. El último mensaje terminó en un sollozo que me cortó directo las costillas. Puse la pantalla boca abajo en la banca y cerré los ojos. La culpa subió rápido, conocida y filosa, pero debajo de cada miedo, cada instinto de correr a casa, había algo más, alivio, una vitalidad extraña, temblorosa. Me quedé ahí hasta que el viento se puso más frío, dejando que los dos sentimientos se acomodaran dentro de mí, pesados y reales. Para cuando llegué al edificio, el sol se había escondido detrás de los techos, dejando el pasillo oscuro. Abrí la puerta, medio esperando silencio. En vez de eso, entré a una tormenta. Gabriel estaba en medio de la sala, el pelo revuelto, los ojos desorbitados, la mesa de centro volteada de lado. ¿Dónde estabas?, exigió. Pensé que te habías muerto. Colgué la chamarra en el gancho sin contestar. Dejé una nota. Una nota. Su voz se quebró. Desapareces todo el día y piensas que 7 palabras lo arreglan. Te llamé. Te llamé más de 20 veces. ¿Te importa aunque sea lo que me hizo eso? Necesitaba aire. Dije suave. Necesitaba espacio para pensar. Se acercó, temblando. Si necesitabas espacio, pudiste decirlo. Pudiste pedirlo en vez de castigarme. No te estaba castigando. Sí estabas, insistió, los ojos brillosos. Sabes lo que me hace estar solo. Sabes lo oscuros que se ponen mis pensamientos. ¿Por qué arriesgar eso? ¿Por qué me dejas sabiendo que no lo aguanto? Ahí estaba el giro conocido. Miedo envuelto en acusación. Se hundió en el sillón, las manos cubriéndole la cara. Me la pasé imaginando cosas horribles. Pensé que te fuiste porque ya no me quieres. Me senté enfrente, manteniendo una distancia suave. Gabriel, no me fui porque no te quiera. Me fui porque no puedo seguir viviendo así. Levantó la vista rápido. Así como, cargando todo, cargándote a ti. Se le abrió la boca, sorprendido, como si la idea nunca se le hubiera cruzado. Estoy tratando, mamá. No, dije, la voz firme, más calmada de lo que me sentía. Estás sufriendo, pero no estás tratando. Y yo he estado fingiendo que tu dolor significa que no puedes hacer nada por ti mismo. Me miró, la confusión volviéndose miedo. Estoy cansada. Gabriel, seguí. Tengo 60 años. Me duele el cuerpo todos los días. No puedo seguir siendo la única que mantiene esta casa en pie. Tragó saliva fuerte. ¿Qué estás diciendo? Tomé una respiración que se sintió más pesada que el aire alrededor. 1 mes. Dije, buscas un trabajo, cualquier trabajo que puedas hacer, o te vas y te quedas con alguien más. Se quedó helado, los ojos muy abiertos. ¿No lo dices en serio? Sí, me estás abandonando, susurró. Te estoy pidiendo que te pares. La habitación se quedó en silencio. El tipo de silencio que cambia algo para siempre. Gabriel me miró como si viera a una desconocida. Yo me quedé donde estaba, las manos cruzadas en el regazo, la raya trazada limpia y definitiva entre nosotros. La primera semana después del ultimátum fue un jalón de cuerda que ninguno admitía que estaba peleando. Gabriel rondaba en las puertas, mirándome, esperando señales de que me retractaría. Mamá, sabes que no estoy listo para trabajar con gente, dijo una mañana, la voz temblando entre miedo y súplica. Y si me da pánico, puedes empezar chiquito, respondí. Algo manejable, entonces sí lo dices en serio, susurró. 1 mes. Sí, me miró un rato largo, como buscando una grieta. Al no encontrar ninguna, se fue sin decir más.
Yo seguí con mis cambios. Recordé que Camila había mencionado un grupo de caminata para mayores una vez. Me uní a un grupo de caminata para jubilados que se reunía cerca del Parque Fundidora cada jueves. Reduje las tareas de noche. Comí comidas de verdad, en vez de lo que pudiera agarrar entre pendientes. Cuando Linda de Nóminas me invitó a sentarme con ella a comer. Dije que sí por primera vez en años. Gabriel lo notó. Una tarde preguntó, ¿dónde andabas esta tarde? Fui a caminar. Dije, se sintió bien. Frunció el ceño, inquieto por una versión de mí que ya no controlaba. Ni siquiera me checaste. Estabas bien. Las palabras cayeron más fuerte de lo que quise, pero eran ciertas. Para la tercera semana, Gabriel estaba en la mesa de la cocina con un montón de solicitudes de trabajo. Son trabajos horribles, murmuró. Pero son los que encontré. Entonces aplica. Lo hizo. La mandíbula tensa. Una mañana de viernes cerca del fin del mes, llegó con un papel en la mano. Me dio tiempo acomodando mercancía. Dijo, en las noches, no es mucho, es un comienzo. Respondí. No discutió. Esta vez no. Gabriel llegó después de uno de sus turnos de noche. Los hombros cansados, pero ya no caídos como antes. Puso su gafete de trabajo en la barra y dijo, estuvo movido esta noche, pero lo manejé. Su voz era firme, frágil, sí, pero más firme de lo que había oído en años. Me alegro, dije, ordenando la pila de cuentas que había reorganizado antes. Etiqueté sobres. Hice un presupuesto sencillo y anoté la parte chiquita de la renta que empezaría a cubrir de ahora en adelante. Cuando le di el papel, lo leyó sin protestar. «¿Puedo con esto?», dijo bajito. «Sé que puedes», asintió y se fue a bañar, dejándome en la sala con un silencio que se sentía diferente al que antes se tragaba el departamento entero. Este hacía espacio para los dos. Ese fin de semana, compré una lamparita chiquita de luz ámbar suave. La puse en mi buró. La prendí y miré cómo la luz llenaba la esquina de mi cuarto. Calentó el espacio de una manera que nada más lo había hecho en años. Unas noches después, tomé un Uber a casa después del grupo de caminata. Cuando bajé del carro y miré arriba, la lamparita brillaba por mi ventana, firme, esperando, no por alguien más, sino por mí.